Entonces dijeron los humanos, esto, es exactamente esto que explica nuestra inteligencia, que explica todo. Yo quiero hacer la discusión de qué nos hace humanos. Y van a haber dos temas. Lo primero es compararnos nosotros con las máquinas, inteligencia artificial que están tan de moda estos días, todo el mundo está hablando de esto. Y segundo, compararnos con otros animales. ¿Cuál es la clave de la inteligencia humana comparada con otros animales? Entonces, voy a empezar con una película que es, yo creo, la mejor película de ciencia ficción de la historia. Son bastante subjetivos, pero creo que mucha gente... Tiene una estética muy especial. Si estudian cine y estudian esta película, algún día les contarán de que Stanley Kubrick el montaje lo hizo muy distinto a una película normal. El tipo lo que hizo fue dejar que las escenas corran mucho tiempo. Vieron que siempre ven a un director que dice corte y se corta la escena. El tipo no decía corte, el tipo dejaba que siguiera y que siguiera y que siguiera y las prolongaba. Entonces cuando usted ve la película, eso les da como una sensación de lentitud, le da la sensación de que las cosas pasan lento y es muy ligado a estar en el espacio exterior, justamente logra su cometido. De hecho, un paréntesis, eso hoy mismo lo hacía un cineasta ruso llamado Tarkovsky, en una película de La Zona. Dejaba correr la escena muchísimo tiempo y generaba una sensación, en ese caso de angustia, muy fuerte. La película visualmente es increíble, pero tiene un argumento fantástico. La segunda parte de la película tiene tres partes, que es la parte más importante, tiene tres personajes. Dos astronautas y una computadora. Si a ustedes vieron esta película, yo dudo mucho que me puedan decir el nombre de los dos astronautas. Frank Paul y... el otro no me acuerdo. Dave Bauman y Frank Paul. Pero la computadora la conocemos todos. ¿Saben cómo se llamaba? HAL 9000. Es curioso, ¿no? Porque una computadora es el personaje central de la película. Y se acuerdan de la imagen, era esa lente roja que al principio interactuaba con los astronautas y después mete miedo, que es tremendo. Y uno dice, pero es una lente roja, pero que nosotros ahí vemos vida cuando vemos la película. ¿Qué pasa? En una escena, ya que era un astronauta, no les voy a contar la película en caso que no la hayan visto, pero les cuento este pedacito. El astronauta, Dave Bauman, quiere volver, porque estuvo haciendo reparaciones afuera, en el exterior de la nave, quiere volver a la nave. Y le dice a la computadora, HAL, déjame entrar, abrí la compuerta. La computadora no responde. HAL, abrí la compuerta. La computadora no responde. Y al final dice, no voy a abrir. ¿Por qué? Porque yo sé que vos me querés desconectar. Esa es la escena que van a ver ahora, ¿sí? Se las comento así porque creo que no está traducida, creo que está en inglés, por eso lo van a ver. Un año antes de que el hombre fuera a la luna, en 1969. En la época que se estrenó esta película, no solo no había computadoras, aquí no había calculadoras, nadie tiene una computadora en su casa. Las computadoras eran unas máquinas enormes que estaban en las mejores universidades. No existía eso. Apenas existían las calculadoras. Y este buen señor está planteando la idea de una inteligencia que es consciente, que habla con los astronautas y que actúa en consecuencia defendiéndose porque sabe que la quieren desconectar. La computadora no quiere dejar de existir, por eso actúa como actúa. Y en cuanto ve que hay una posibilidad de que va a dejar de existir, dice, tengo miedo. Eso me parece fabuloso. Y yo decía, pero ¿cómo a este hombre se le ocurren estas ideas? Son brillantes. En 1968. Hace 57 años estaba hablando de eso. Resulta que este señor no escribió el guión del solo, tuvo ayuda de un escritor de ciencia ficción llamado Arthur C. Clarke, muy conocido. Pero lo que nadie sabe, o casi nadie sabe, es que veo otra ayudita. En la nave espacial había
unos astronautas que estaban en estado de hibernación, y la idea era que cuando llegaran a su destino, los tipos iban a deshibernarse, no sé cómo se dice, ¿no? Iban a salir de la cápsula de hibernación. Llamado Kaminsky. Ese nombre Kaminsky es un anagrama como homenaje a un científico muy famoso para nosotros llamado Marvin Minsky. Marvin Minsky fue como el gran revolucionario en la inteligencia artificial en la época de esta película. Fue el que inventó lo que se llama el Media Lab de MIT, que era como la meca de la inteligencia artificial durante muchos años. Entonces ahora dice, claro, las ideas estas le vienen por Marvin Minsky. Minsky se sentaba con Arthur Clarke y con Kubrick a discutir el argumento de la película. Entonces, lo que nos planteamos, que los humanos, ¿no? ¿Qué nos diferencia de estas máquinas? ¿Puede una máquina así existir? Hasta hace 10 años decíamos no. O sea, más, hasta hace 15 años decíamos, ¿qué hace una computadora ahí? Solamente hace lo que le decimos que haga. Tipamos comandos y le decimos, bueno, hace esto, hace el otro. Eso cambió. Entonces, yo no les voy a hacer una recapitulación de los logros de la inteligencia artificial porque me llevaría mucho más de lo que me permite este tiempo, pero voy a resaltar dos eventos que fueron muy fuertes. El primero fue a fines del siglo pasado, 1997 o 99, no me acuerdo, cuando Kasparov es desafiado por una supercomputadora de IBM, Deep Blue. Hasta entonces, yo no sé si se acuerdan, se creía que una computadora nunca podía vencer a un gran maestro. No podía ganar a gente normal, ¿no? O sea, pero a una persona que se dedica al ajedrez, que es un genio del ajedrez, no había manera. ¿Por qué? Porque la computadora movía por fuerza bruta, por memoria. El gran maestro tenía intuición, tenía táctica, tenía cosas que una computadora no podía hacer. ¿Por qué es imposible? Porque la cantidad de posibilidades de una partida de Go es muchísimo más alta que una partida de ajedrez. El ajedrez, dentro de todas las piezas, mueven de determinada manera. El caballo no puede mover de cualquier manera, tiene que mover de una manera especial. El alfil o la torre, todos mueven de una manera predeterminada. En el juego de Go, las posibilidades son mucho más altas que en el ajedrez. No se puede calcular. Sin embargo, hace menos de 10 años, un grupo en Londres desarrolló un programa para jugar al Go. De hecho, al que lidera ese grupo de Misas Aves, le dieron un premio Nobel este último año. Por otra cosa. Pero bueno, por desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, esta gente desarrolla este programa para jugar al Go y desafían a un jugador de Go profesional que era el campeón europeo de Go. Y le gana. Y ahí todo depende, que juega 1 millón de partidas por día y que tiene como un aumento exponencial de su poder. Recuerda escenarios de ciencia ficción, volvemos de nuevo a la ciencia ficción. A mí me recuerda muy fuerte a Terminator. Hay una parte en Terminator 2 que Sarah Connor le pregunta, se los explico un poquito porque lo tengo en inglés, por si alguien no habla inglés, le pregunta a Schwarzenegger, a Terminator, y Schwarzenegger le explica qué pasó. Y le dice, nosotros, los humanos construyeron una inteligencia artificial, la inteligencia artificial empezó a aprender de sí misma a un ritmo exponencial hasta que un día se despierta, toma conciencia. Y en cuanto ven que toma conciencia, los humanos se asustan, la quieren desconectar y Skynet se defiende. Y ahí empieza la historia del Terminator. Les pongo ese pedacito. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. La primera es inteligencia general. Inteligencia general es la idea de que ustedes aprenden algo en una situación y lo pueden aplicar en una situación totalmente novedosa. La máquina que ganó al Go se entrenó con 1 millón de partidas por día, pero esa máquina no puede hacer otra cosa totalmente distinta. Si ustedes quieren que una máquina empiece a hacer otra cosa totalmente distinta, la tienen que entrenar con 1 millón de casos por día o lo que sea. Nosotros no funcionamos así. Ustedes aprenden algo en una situación y lo pueden aplicar en una situación totalmente novedosa, algo que nunca les pasó. Salen a la calle y se van a enfrentar probablemente con una situación nueva que nunca vivieron y ustedes saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque usan el sentido común. Hacen analogías de, me acuerdo que me pasó algo parecido, y a veces hasta es inconsciente. Saben qué hacer y no es que le va a pasar millones de veces eso que les pasa para que aprendan. Ya con una vez que les pasa, saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque usan el sentido común. Las máquinas no tienen sentido común. Las
inteligencias que tanto nos sorprenden, inteligencias artificiales que tanto nos sorprenden, no tienen sentido común. Uno las puede entrenar para hacer algo, para jugar al ajedrez, y no hay ninguna persona viva que le pueda ganar a un programita de ajedrez que ustedes pueden tener en su celular. Eso le gana a cualquier humano. Pero ese programita que juega al ajedrez no es que aprende reglas del ajedrez que la puede aplicar a otra situación. Queda enfocado a jugar al ajedrez y punto. No puede hacer otra cosa. Y si quieren que un programa haga otra cosa, lo tienen que entrenar. Nosotros no funcionamos así. Eso en inteligencia artificial se llama inteligencia general. ¿Qué quiere decir? De que no son buenos en una tarea específica, sino que aprenden conocimiento y lo pueden aplicar a distintas tareas y a situaciones novedosas, sin entrenamiento. Eso las máquinas todavía no tienen manera de hacerlo. Es muy difícil de implementar. Porque ¿cómo le explican a ustedes a una máquina cómo implementan un algoritmo que sepa qué información sacar y usar en otro contexto? Eso es algo que nosotros hacemos sin siquiera pensarlo. Las máquinas no pueden. Lo segundo que le falta es conciencia. Las máquinas no son conscientes de su existencia. AlphaGo le pudo haber ganado a Alice Doll, pero no se puso contenta, no se alegró, porque no sabe. Nosotros sí somos conscientes. Y hasta el día de hoy no sabemos qué deberíamos hacer, qué deberíamos implementar en una computadora para que pueda despertar y no caiga. Entonces, hasta el día de hoy estos escenarios son de ciencia ficción, no están en la ciencia. Pero sí nos sorprende la inteligencia artificial con los avances que está teniendo. Entonces, una cosa que ustedes podrían pensar, es decir, quizás nosotros somos tan inteligentes porque estamos en auditorios como este que nos enseñamos mientras que los animales están en el zoológico. No van a la universidad, no van a auditorios a escucharse hablar unos de otros. Entonces uno puede decir, es un problema cultural. Capaz que si a un chimpancé le enseñamos, lo llevamos al colegio o a la universidad o a lo que sea, podría ser tan inteligente como un humano. Y esa es la situación, de nuevo me apoyo en la ciencia ficción, ese es el escenario de una película llamada El planeta de los simios. Casualmente del mismo año que 2001, 1968. Esto es una nota de color. Cuando salen las películas, 2001 fue un fracaso, que no lo entendía nadie. Estaba demasiado adelantada. El planeta de los simios fue un éxito total. Fue la película más taquillera de todo el año. Y no está muerta. Pero entonces, bueno, nos podemos hacer esa pregunta. Decimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos cultura, le diéramos conocimiento, por ejemplo, a un chimpancé? ¿Podría ser humano? ¿Podría tener nuestra inteligencia? Entonces, les pongo un pedacito de la película y arrancamos con la discusión. What the hell do you think you're doing, huh? Entonces, tenía un grupo de gente como esta chica Stephanie Lafargue, creo que se llama, y entrenaban al chimpancé para ver si lo podían educar como uno educa a un bebé. Y este tipo de experimento se hizo muchas veces. Desde los 1950 se hizo con chimpancés, se hizo con orangutanes, con bonobos. Y lo que termina pasando es que el chimpancé aprende igual que un bebé. Una familia, los Hayes en Estados Unidos, que cuando tuvieron un hijo, adoptaron un chimpancé, una cría de chimpancé y los criaron a los dos juntos. Y hacían lo mismo, los trataban de educar de la misma manera, porque querían contestar esta pregunta, era la pregunta del millón. Si yo educo un chimpancé como un bebé, ¿tendrá la inteligencia de un humano? Y lo que vieron es que los 2 primeros años iban juntos, pero a partir del momento que el bebé humano empieza a hablar, su inteligencia se dispara y la del chimpancé queda estancada. No hubo manera. Con Nijinsky pasó exactamente lo mismo. No pudieron educarlo. De hecho, no sé si ven, usan lenguaje de señas. Los chimpancés tienen la laringe más alta que el humano. No tienen una cavidad bucal como nosotros. No tienen como la resonancia, no pueden pronunciar palabras, pueden emitir chillidos. Pero por eso usaron lenguaje de señas. Porque bueno, les podemos enseñar lenguaje de señas, pero tampoco. Entonces, esto plantea una pregunta muy interesante. Porque ustedes pueden decir, bueno, capaz que podría darse cuenta que las estrellas no se mueven, mientras que una estrella fugaz sí, o la luna sí se mueve. Son animales muy inteligentes. Pero cuando ustedes lo comparan con un humano no solo mira las estrellas y ve constelaciones y crea mitología, por ejemplo,
sino que puede cubrir vídeo, generar lentes que los ponen a una cierta distancia, en base a leyes de la óptica que ha desarrollado, y puede mirar las estrellas y la ven mucho más cerca. Y cuando miran las estrellas, el humano se da cuenta de que las estrellas tienen un tinte rojizo o son blancas. Y se da cuenta de que eso es por algo que se llama en física efecto Doppler. ¿Por qué? Porque las estrellas se están alejando. Entonces, si las estrellas se están alejando, quiere decir que todas las estrellas se alejan entre sí, quiere decir que el universo se está expandiendo. Entonces uno puede pensar, quiere decir que en el pasado el universo era más chico, y hace billones de años el universo probablemente era un punto, y eso es lo que llamamos Big Bang. Les cuento todo esto para que tengan una mínima idea, con un ejemplo muy sencillo, de la diferencia brutal de inteligencia entre el animal más inteligente después del humano, que es el chimpancé, y el humano. Los chimpancés y otros animales son inteligentes. Los chimpancés tienen conciencia de sí mismos, tienen memoria, tienen emociones, tienen teoría de la mente, incluso pueden contar, pueden comunicarse con chillidos, pueden formar grupos y cazar en manada, pueden hacer cosas que son fabulosas, pero que no llegan ni por asomo a la inteligencia del humano. No hay manera. Entonces, bueno, ¿por qué? Y ustedes dirán, ya vimos que no es una cuestión de cultura, tiene que haber algo distinto. Entonces, bueno, el cerebro humano es realmente muy especial. Pero cuando ustedes ven el cerebro humano, no es tan distinto del cerebro del chimpancé. Son muy parecidos. También el cerebro humano es un poco más grande, 3 veces más grande, de hecho. Sí, bastante más grande. Pero no somos 3 veces más inteligentes que un chimpancé, somos muchísimo más inteligentes. Entonces ustedes dirán, bueno, pero anatómicamente hay diferencias, tenemos distintas áreas. La gente habla de la corteza prefrontal, pero un chimpancé también tiene esas áreas. Tiene casi las mismas áreas que el cerebro humano. La conectividad es parecida, las neuronas son iguales, son parecidas, es todo muy parecido. De hecho, las especies, un chimpancé está prohibido, no se puede estudiar, o sea, no pueden hacer experimentos y estudiar las neuronas de un chimpancé, pero sí en macacos, son los experimentos que se usan en el laboratorio. El cerebro del macaco es justamente 3 veces más chico que el del chimpancé, y el del chimpancé es 3 veces más chico que el del humano. El chimpancé es más inteligente que el macaco, pero el salto que hay entre el chimpancé y el humano es enorme. Está totalmente en otra escala. Entonces, mi argumento, cuando ustedes se quieren poner a pensar qué nos hace humanos, no es que hay algo especial en el cerebro humano, que este tipo, esta área específica que es única al humano. No. El cerebro es parecido, pero el cerebro tiene que estar funcionando distinto. Se lo digo como neurocientífico. Los principios de funcionamiento del cerebro humano, al menos algunos de ellos, tienen que ser distintos, no pueden ser iguales. Si no, no hay manera de explicar que seamos mucho más inteligentes. Y yo les voy a mostrar un principio, pero para registrar neuronas hay que meter electrodos adentro del cerebro. Eso se puede hacer en animales, pasando protocolos éticos, pero no se puede hacer en humanos, obviamente por motivos éticos. Sin embargo, hay casos que sí se hacen, que son pacientes con epilepsia, que no se pone en comunicación y se le ponen electrodos para tratar de delimitar de dónde vienen las crisis epilépticas y potencialmente hacer una resección quirúrgica del foco epiléptico y curarlos. Les voy a mostrar un video para un documental que hicimos. Yo hago registros en muchos lugares del mundo, entre ellos en mi ciudad, Buenos Aires, en Argentina, con una íntima amiga que es la jefa de epilepsia. Nos ponemos de pie, ¿no? Como en la misa. Estos son datos reales. Esto es en un paciente que yo estoy registrando una neurona y lo ven, no tengo que explicarle nada en la neurona, se dan cuenta, ¿no? De que yo le muestro una foto de Brad Pitt y la neurona no hace nada. Le muestro una Maradona, responde. Le muestro otro deportista de Argentina, ya se están pensando, ¿y tendrá una de James Rodríguez? No, todavía no, pero voy a conseguir una. Voy a volver al G Festival para mostrarles la de James Rodríguez cuando la consigo. Y muestro a Maradona nuevo y la neurona responde. Entonces, claro, cuando ustedes ven esto, la primera pregunta que yo me hice es, ¿pero está respondiendo la neurona a Maradona o está respondiendo a esta foto específica de Maradona? Por algún motivo, sea el que sea, la elegancia en el manejo de la pelota. Por ejemplo.
¿qué hicimos? Cuando yo veía una cosa así, yo me metía en Google Images y buscaba muchas fotos de la persona que fuera. Eso fue muy fuerte en neurociencia porque quiere decir que la neurona no está respondiendo a los detalles visuales de una foto específica, porque tiene conceptos y asociaciones entre conceptos. Y esa es la base de la memoria, porque tendemos a recordar conceptos que asociamos. Estuve en una charla de Rodrigo en el teatro. ¿Sí? Rodrigo Teatro es una asociación y ese es un esqueleto fundamental de las memorias que pueden estar teniendo ahora, o de tantas otras. La neurona más importante de todas, respondió a mí. Esta es más importante que Jennifer Aniston, Luke Skywalker y Halle Berry juntos. ¿Saben por qué? No lo digo chiste, lo digo en serio. Porque lo sé importante. No. Porque el paciente no me conocía. Ustedes pueden decir, sí, bueno, Jennifer Aniston, esto lo hicimos en California. Cuando estás en California, en Los Ángeles, Jennifer Aniston de acá, Jennifer Aniston de allá, que se casó con Brad Pitt, que se divorció de Brad Pitt, que le metió los cuernos con Angelina Jolie, no sé qué, esto y lo otro, todo el santo día con Jennifer Aniston, todo el santo día con Halle Berry o con Luke Skywalker, pero yo no. Entonces quiere decir que esta representación de conceptos se puede generar relativamente rápido. No hace falta que el paciente esté bombardeado de una idea, de un concepto durante no sé cuánto tiempo. Se puede generar en un día o menos, porque el paciente el día anterior no me conocía. Nosotros no interactuamos con los pacientes antes de que vengan a la guardia y que tengan implantados los electrodos. Entonces quiere decir que yo puedo hacer un tracking, un seguimiento de memorias, algunas que son ya establecidas y otras que son nuevas, como la memoria de mí mismo. Y fíjense que la neurona no solo responde a las dos fotos mías ahí, sino a mi nombre, Rodrigo, y lo que está allá atrás es mi nombre dicho por la computadora. Esta representación tan conceptual se puede generar relativamente rápido. There are neurons in the brain that are called the Jennifer Aniston neurons. What? Yeah, there is a neuron in the brain that responds only to Jennifer Aniston images, your voice. I don't even know what to say about that. Es básicamente lo que se estoy queriendo mostrar. Entonces, nuestras memorias, el esqueleto de nuestras memorias, está basado en representar conceptos y asociaciones entre conceptos. Y ahora viene lo fuerte. Estas neuronas están en un área que es clave de la memoria. Esto nos permite pensar sobre pensamientos, porque un concepto es una abstracción. Cuando yo digo caballo, no me estoy refiriendo a un caballo blanco de carrera en Argentina, me estoy refiriendo al concepto caballo. Es una abstracción, es un pensamiento. Y yo les puedo dar un pensamiento, no sé, a mí me gusta andar a caballo. Y ustedes pueden establecer asociaciones entre conceptos abstractos. Eso les permite lo que llamamos metacognición, pueden pensar sobre pensamientos. Entonces la estructura que ustedes tienen de pensamiento es mucho más elevada y mucho más abstracta que si no tuvieran estas neuronas. Ahora viene lo fuerte. Hubo mucha gente que trató de repetir esto en ratas, en monos y en otras especies. Nunca nadie lo pudo encontrar. Porque yo argumento que estas neuronas son exclusivas del ser humano y que son la base, o al menos una de las bases de nuestra inteligencia. Nos permiten pensar sobre conceptos, sobre pensamientos, hacer abstracciones y asociaciones que son mucho más geniales que si estuviéramos abarrotados de detalles. Esto de hecho es de Borges, se lo ruega Borges, es el nebuloso. Entonces, creo que ya estoy terminando. Los androides, pero no voy a entrar en una explicación. Pero quiero que vean porque esto es una de las mejores escenas y una de las mejores películas de la ciencia ficción. Es de Blade Runner y es cuando el androide, el replicante del Nexus 6, se enfrenta al humano y básicamente le da a entender que lo único que quería era vivir.